tenemos que hablar aquí de 4 genocidios. Está el genocidio contra los judíos y los musulmanes de la conquista de Al-Ándalus que les hablé, ¿no? Es un genocidio que a su vez, como diría Boaventura de Sousa Santos, son a la misma vez que son genocidios, son epistemicidios, porque se está destruyendo esos conocimientos, se apropian de algunos de ellos y luego lo hacen natural e inherentemente europeo, lo desligan de los orígenes, de dónde vienen, y luego se construyen una narrativa de superioridad de la ciencia europea sobre el resto del mundo, ¿no? El primer genocidio va ahí con los musulmanes y los judíos contra el Al-Ándalus. Al mismo tiempo se da el genocidio contra los epistemicidios, genocidio contra los indígenas. Recordemos que cuando se bajan de los barcos acá en México, en diferentes lugares donde habían códices y habían diferentes artefactos de escritura, ¿qué hicieron? Lo mismo que hicieron con la Biblioteca de Córdoba, lo mismo que hicieron con la de Granada. Los quemaron, los destruyeron. Observen esa correlación entre colonización y destrucción de conocimiento y epistemicidio, como diría Boaventura de Sousa Santos. Tenemos que en ese juicio, que al final, en ese juicio, se aceptó el argumento de las casas, y lo que hicieron fue, usted pensaría que, bueno, los indígenas fueron emancipados. No, los indígenas pasaron de esclavitud a la encomienda, que era otra forma de trabajo forzado. ¿Y quién va a hacer ahora el trabajo esclavo? Pues ahí viene la decisión de traer africanos a las Américas para reemplazar a los indígenas en el trabajo esclavo. Esto no es una trata de esclavos, como se dice en la literatura, porque no habían esclavos en las orillas de África diciendo esclavízame. ¿Okay? Esto es el secuestro. Gente secuestrada, cautivos, gente que fue secuestrada y traída a las Américas y esclavizada acá. ¿Sí? Incluso ese lenguaje lo tenemos que cambiar, porque se habla de la trata de esclavos, el mercado de esclavos. No eran esclavos, eran humanos que fueron secuestrados y esclavizados en la América. Pero ellos en sí mismos no eran esclavos. Esto forma parte de otra gran narrativa mitológica que dice que no, que en África ya había esclavitud y estaban esclavizando ya a la gente allí. Lo único que hicieron los europeos fue llegar allí y comprar unos cuantos, porque allí ya los estaban vendiendo. Eso es otro gran cuento europeo, no chino, europeo, que nos han hecho creer que allá ellos llegaron a mercadear. No, ellos llegaron con las bayonetas a secuestrar gente. Ellos llegaron con las bayonetas a secuestrar gente. Y allí habían guerras y ellos se insertaron en medio de esas guerras, tomando partido unos contra otros, y a los capturados en las guerras, prisioneros de otro grupo étnico, esos se los llevaban y los esclavizaban en las Américas. Pero no había una lógica de mercado de esclavos ni nada de eso en África. Eso no existía. Eso es una creación de la colonización europea allí. Nos han hecho creer que no, que allí ya había la esclavitud tal y como la conocemos, ya eso existía allí. Que había esclavitud racial, que había mercado de esclavos, que había no sé qué. No, había una cosa mucho más complicada, que no era como tal la esclavitud tal y como la conocemos en el mundo moderno colonial. Y mucho de lo que pasa con el eurocentrismo es que utiliza categorías del presente, definidas de cierta manera en el presente, entonces la extrapolamos al pasado, borrando todas las diferencias históricas. Y eso pasa con el tema del concepto de racismo, el concepto de esclavitud, con muchos conceptos que se usan así como si fueran transhistóricos, como si fueran universales, que eso ha pasado siempre y es lo mismo ahora que antes, y la humanidad es un problema de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, está el genocidio indígena en las Américas, el genocidio musulmán judío en el sur en Al-Ándalus,
Y está luego el genocidio de africanos en la esclavización de africanos en las Américas. Y hay un cuarto genocidio del cual nunca se habla, y es el genocidio de mujeres europeas. Hay otro genocidio que es también un epistemicidio dentro de Europa en el siglo XVI, que son mujeres acusadas de brujas. ¿Quiénes eran estas mujeres? Estas eran mujeres que transmitían un conocimiento de tradición indoeuropea, indígena de Europa, y que se transmitía por vía oral, a través de tradición oral, de una generación a otra, y eran conocimientos de medicina, conocimientos hasta de arquitectura, de biología, de astronomía, de montones de conocimientos que estas mujeres traían y tenían y transmitían, y fueron acusadas de brujas y quemadas en millones. Estamos hablando de millones, no estamos hablando de 200.000, 100.000, millones de mujeres fueron quemadas vivas en Europa en ese momento, al mismo tiempo que están quemando los libros en Granada, que están quemando los códices acá en las Américas, que están practicando genocidio contra musulmanes, judíos, indígenas, africanos. Hay un genocidio contra mujeres europeas en el siglo XVI. O sea que estamos hablando de varios genocidios y epistemicidios, porque detrás de esta destrucción y genocidio de mujeres lo que había era un epistemicidio, de destrucción del conocimiento indígena europeo que se transmitía por vía de las mujeres en Europa. Y esas mujeres fueron acusadas de brujas y quemadas vivas. ¿Por qué hablo de este trasfondo histórico? Porque este es el fundamento, esta historia es el fundamento de lo que luego va a ser la filosofía moderna europea, del hombre europeo. La filosofía del hombre europeo, que se dice que empieza con Descartes, con René Descartes, ¿no? Con el yo pienso, luego existo, ¿no? El yo pienso, luego existo, plantea un nuevo fundamento al conocimiento. Y ese fundamento al conocimiento está montado sobre 4 genocidios. Porque este yo pienso es una secularización de los atributos del Dios cristiano ahora en este yo. Un yo que él nunca dice quién es este yo, porque es un yo abstracto, pero que en la época no hacía falta explicarlo, porque el único que tenía capacidad racional y que podía producir un conocimiento, como decía Descartes, desde el ojo de Dios, era el hombre occidental, porque la mujer occidental no tiene uso de razón. Está montado sobre este epistemicidio y genocidio del conocimiento de las mujeres europeas. El indígena no tiene uso de razón, el africano tampoco, el musulmán tampoco, el judío tampoco. Nadie, excepto el hombre blanco europeo, tiene uso de razón. De manera que se construye, como dice Enrique Dussel, el yo pienso, luego existo, está precedido por 150 años de yo conquisto, luego existo. El yo conquisto, luego existo, es la condición de posibilidad económica, política, histórica del yo pienso, luego soy. Porque el yo pienso, luego existo de Descartes es la pretensión del hombre occidental de hacerse Dios. Y esto yo lo describo como un momento histórico mundial. Porque usted no va a encontrar en ninguna tradición del mundo, en ninguna, nadie que le diga a usted, yo pienso desde el ojo de Dios. El yo pienso desde el ojo de Dios es una secularización de los atributos de Dios ahora en este yo, que es este hombre occidental masculino imperial. Este es el ser imperial hablando, que una vez ha conquistado el mundo, una vez ha practicado este genocidio epistemicidio hacia todas estas otras seres humanos, culturas, entonces fundamenta un nuevo fundamento del conocimiento que ya no es la teopolítica
del conocimiento. Ya no es la teología, el nuevo fundamento con Dios como centro, sino que ahora los atributos de Dios, es decir, que Dios es el único capaz de tener un conocimiento universal en el sentido de que está por encima de cualquier particularidad y es el punto de vista de todos los puntos de vista. Y es el punto cero, ¿no? Porque es el punto de vista de todos los puntos de vista. Puede producir un conocimiento más allá de tiempo y espacio, universal en ese sentido. Entonces, esos atributos, que lo que hace Descartes es secularizar los atributos de Dios cristiano en este yo abstracto que es el ser imperial, imparte ahora una nueva autoridad en el proceso de conocimiento, que ya no es en Dios, sino en el yo imperial occidental. Entonces, le digo la filosofía de los hombres occidentales, porque ahí no está incluido nadie, ni mujer ni hombre del mundo no occidental, ni está incluido ahí tampoco ninguna mujer occidental. Esa filosofía es una filosofía de los hombres occidentales. Y eso se monta sobre 4 genocidios epistemicidios, que es el que le da entonces el privilegio epistemológico a el hombre occidental. Y eso se monta sobre el yo conquisto, luego existo, como dice Dussel. Entonces, ahí tiene el fundamento de lo que voy a llamar aquí racismo, sexismo epistemológico. Racismo, sexismo epistemológico. Ese fundamento, ese nuevo fundamento de la filosofía cartesiana va a fundar, visto desde el mundo colonial, funda un nuevo privilegio epistémico que ya no está en manos de Dios, sino está en manos de este hombre que se ha endiosado, que se ha puesto en el lugar de Dios, que es el yo imperial. Y ese yo imperial es patriarcal y es racial. Los dos van juntos. Por eso llamo racismo, sexismo epistemológico. ¿Y por qué estoy en esto? Porque el cartesianismo, y esto lo vamos a seguir discutiendo a través del seminario, porque este es el fundamento de la universidad occidentalizada. Este es el fundamento de la universidad hoy. Aún los críticos de Descartes participan de este problema cartesiano. Y es que si usted observa la universidad occidentalizada, fíjense que no dije la universidad occidental, dije la universidad occidentalizada, porque es un aparato de poder del sistema mundo que la encuentra, lo mismo en Dakar, lo mismo en Buenos Aires, en Río de Janeiro, lo mismo en Nueva Delhi, que lo encuentra usted en París, Inglaterra, Londres, San Francisco, Nueva York. Es un aparato de poder global que tiene un aparato de difusión de eurocentrismo a través del mundo y cuyo fundamento epistemológico es el racismo sexismo epistemológico. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a algo que Boaventura de Sousa Santos ha descrito muy bien. Cuando Boaventura dice, observen cómo en las disciplinas de las ciencias sociales o en las disciplinas de las humanidades, el canon de pensamiento son hombres de 5 países. De Italia, de Francia, de Alemania, de Inglaterra y los Estados Unidos. Son hombres de 5 países. Hombres de 5 países que han teorizado y han producido teoría científico-social a partir de la experiencia histórico-social de sus países. Y de ahí han generado teoría social a partir de allí. Pero esos 5 países es la experiencia histórico-social del 12% de la población del mundo. Esa no es la experiencia histórico-social del resto del planeta. Sin embargo, la pretensión es que la teoría social producida por estos hombres de estos 5 países es lo que llamamos teoría científica social. Y es lo que llamamos teoría crítica. Y es lo que llamamos, o sea, más provincial que eso no lo puedes tener. Pero se camuflajea como universal. Se camuflajea. Usted se supone que usted lea a estos hombres
y usted aplique esto en otras partes del mundo. No importa que las realidades histórico-sociales sean distintas. Usted se supone que se empape de se mete en la cabeza todas estas teorías de estos hombres de estos 5 países y usted luego va al resto del mundo a aplicarlos, ¿no? Aplicar la teoría. Hay una diversidad de pensadores y pensadoras que han pensado la experiencia histórico-social del sur global y que no aparecen en el canon por racismo, sexismo epistemológico y que no se toman en serio como pensadores y pensadoras. No se toma en serio como teoría científica social, no se toma en serio como teoría crítica, no se toma en serio como epistemología. Esa diversidad de la epistemología del sur que habla Boaventura, eso está totalmente invisibilizado en el canon de pensamiento de las humanidades y de las ciencias sociales. Seguimos todavía en la universidad occidentalizada. Usted entra por la puerta de un curso de sociología, o un curso de antropología, o un curso de filosofía, o un curso de historia. Usted se mete por esa puerta en la universidad occidentalizada, sea en Nueva Delhi, sea en Dakar, sea en Buenos Aires, sea en San José, sea en Ciudad de México, sea en Nueva York, en París, en Ámsterdam, en Berlín, donde quiera que usted se mete, ahí usted encuentra los mismos tipos. Y usted tiene que ver los mismos tipos. Los mismos manes, como dicen por aquí, en algunos sitios por ahí. Los mismos manes. Estos tipos de estos 5 países que son los que rigen el pensamiento que se llama teoría social, teoría científico-social, teoría crítica, filosofía, etc. Entonces, si usted va a un departamento de filosofía, por ejemplo, y usted viene y habla, bueno, y trae un pensador o pensadora de filosofía aymara, o filosofía islámica, o filosofía de lo que sea, a usted le dicen, no, eso no es filosofía, porque esa gente no tiene capacidad de universalidad. Los únicos con capacidad de universalidad son los hombres europeos occidentales. Y esa es la tradición que tiene universalidad. Y esa es la única que se le puede llamar filosofía. Entonces, fíjense cómo ahí se camuflajea algo que es muy provincial, como si fuera universal. Y fíjense que si fueran honestos deberían decir Departamento de Filosofía de los hombres heterosexuales occidentales. Y entonces yo ahí no tendría problema. Si tú me dices eso, bueno, pues está bien, eso ahora sí. Pero no me digas que esto es filosofía y lo demás no lo es. Entonces, ese si se llamara así el departamento, ¿no? Muy bien. Pero no se llama así, se llama filosofía. Y se llama filosofía por una razón, porque ahí está el privilegio epistémico del que estoy hablando. Ahí está el racismo, sexismo epistemológico. Y lo mismo pasa en cualquier departamento de sociología, antropología, ciencias políticas, donde quiera que usted se mete, es el mismo problema. Pero esto hay que decodificarlo, ¿no? Hay que decodificarlo porque hay que entender bien de dónde viene este argumento. Y este argumento viene de la filosofía cartesiana. Todavía somos muy cartesianos. A pesar de ser críticos de Descartes, todavía bebemos de Descartes. Y tenemos todas las categorías de Descartes ahí como el fundamento de lo que llamamos ciencia en la universidad occidentalizada. Por ejemplo, Descartes necesita 2 cosas para poder argumentar de que ese yo, que le llamamos yo imperial, pero él le llama el yo, puede producir un conocimiento desde el ojo de Dios. Y él necesita 2 cosas. Él necesita el dualismo, es decir, él necesita cortar la cabeza del cuerpo, poner el cuerpo a flotar en algún lugar de la esfera sideral, y necesita ese dualismo de mente-cuerpo, porque si el cuerpo si la mente está pegada al cuerpo, entonces el argumento de un conocimiento desde el ojo de Dios se cae. Para él poder argumentar que ese yo puede producir un conocimiento desde el ojo de Dios, él tiene que cortarla, tiene que degollar a ese yo y poner esa mente a flotar por el aire, porque si está en un cuerpo, entonces significa que el conocimiento es particular, que no puedes producir un conocimiento desde el ojo de Dios.
Si tú estás en un cuerpo, pues eres un humano. Y tú naces en un momento y mueres en un momento. Y naces en unas circunstancias, en una relación de poder, en unos espacios, en unos lugares del mundo, en unas epistemologías, en unas cosmogonías. Y no puedes salir de ahí. Entonces no puedes ver el mundo desde el ojo de Dios. Para poder argumentar que puede ver el ojo desde el ojo de Dios, que puede ver la particularidad de todas las particularidades, él tiene que argumentar el dualismo. Porque sin el dualismo no podría entonces argumentar que este yo puede producir un conocimiento como Dios. Lo otro que necesita es el solipsismo, es decir, ese monólogo interno que él habla, a través del cual el sujeto llega a tener la certeza del conocimiento, donde se pregunta y se contesta él mismo. Entonces, ese yo que se pregunta y se contesta él mismo sin diálogo con otros seres humanos. O sea, es un monólogo, no es un diálogo, no es un conocimiento dialógico, es un conocimiento monológico. ¿Qué pasa si el conocimiento se produce en relaciones sociales con otros humanos? Pues ya no puede argumentar de que produce un conocimiento del ojo de Dios, porque tú estás circunscrito a las relaciones sociales de donde tú naces. Y el conocimiento se produce socialmente. Entonces ya no puedes argumentar que tú puedes producir un conocimiento desde el ojo de Dios. Entonces por eso necesita el solicismo y el dualismo, para poder entonces argumentar la posibilidad de que ese yo pueda producir un conocimiento más allá de tiempo y espacio, más allá de cualquier particularismo. Y ese universalismo, que no es otra cosa que un provincialismo camuflajeado de universal, es lo que se funda, es el fundamento del universalismo occidental, de la filosofía de los hombres occidentales. Esa egopolítica del conocimiento, es decir, un yo que se asume no situado en ningún espacio del mundo, en ningún cuerpo y en ningún lugar. Es un yo que flota en el aire y es el fundamento de la epistemología, las ciencias sociales, las humanidades, etcétera. Porque es la idea de objetividad como neutralidad. La idea de que usted produce un conocimiento desde el punto de vista de todas las particularidades y por tanto es objetivo, ¿no? De que objetividad significa neutralidad, que usted no asume ninguna parcialidad, ningún punto de vista, ¿no? Esta idea, que es una idea totalmente, es un mito, realmente es un mito, es con la cual en las ciencias sociales coloniales se maneja la producción de conocimiento. Porque si usted viene y se posiciona y dice, yo soy una mujer negra y desde mi experiencia yo he producido este conocimiento, usted está descualificado de la conversación. Porque usted no se supone que se sitúe en una geopolítica o corpopolítica del conocimiento. Usted se supone que lo esconda. Y usted supone que hable desde un no lugar. Entonces, este conocimiento de los hombres blancos occidentales de 5 países se nos representa como si no estuvieran situados en ningún sitio, como si fuera un conocimiento objetivo en el sentido de neutralidad, porque ellos nunca dicen, yo como hombre blanco occidental, en mi experiencia, pues yo en Italia vi esto. Ellos nunca te lo dicen así, ellos te hablan porque como seres universales, ellos son los seres universales. Y ellos te van a hablar como los seres universales, como, no, esto que pasó en Italia, esto pasa en todo el mundo, ¿no? Y esto que pasó en Francia o en Alemania o en Inglaterra, esto pasó en todo el mundo y generan categorías universales que usted supone que aplique a su país, ¿no? A pesar de que la experiencia histórico-social de su país fuera muy distinta, eso no importa. Y esto es un colonialismo ya, una colonialidad del saber, ¿no? Esto es una colonialidad del saber que viene desde la universidad occidentalizada, pero viene también desde la izquierda occidentalizada, que reproduce el mismo paradigma del hombre occidental, del racismo, sexismo epistemológico que estoy hablando aquí. Entonces, aquí tenemos en Descartes el fundamento de lo que se conoce como ciencia, donde está la idea de sujeto-objeto, objetividad como neutralidad, el conocimiento como usted lo presenta como si fuera el ojo de Dios, como que usted no está parcializado en ningún punto de vista ni en ninguna particularidad, usted no está situado ni localizado en ningún lugar, su mente está flotando como Dios
en la esfera sideral. Y usted se supone que hable así. Y claro, lo que en esa geopolítica del conocimiento lo que se camuflajea es la geopolítica y corpopolítica del conocimiento del hombre occidental de estos 5 países, que son los que hegemonizan el pensamiento crítico y la teoría científico-social en las ciencias sociales eurocéntricas coloniales.